Buenos días, muchachos. Vamos a iniciar. Ya tenemos 10 minutos de estar esperando que se integren. Entonces vamos a iniciar ya la parte de la clase. El resto pues se irá integrando en la medida que vaya avanzando la clase. Entonces por favor, me gustaría que activen su cámara, ¿verdad? Para más o menos hacer el print screen de los que están ahorita, en este caso ya conectados. Por favor, ¿verdad? Activen su cámara, por favor, para dar el print screen de los que están conectados ahorita. Después, ¿verdad? Buenos días, muchachos. Espero que estén bien. Para hacer el primer print screen con lo que vamos a iniciar en este caso la clase. Algunos ahí todavía están en la cama, parece, ¿verdad? Minor parece que todavía está en la cama. No ha salido de la cama. Ya se levantó, ¿eh? Estaba conectado, estaba ahí, estaba en la cama todavía. ¿Ya? Desde la cama va a recibir la clase. Bueno, entonces deseamos a comenzar la parte de la clase. El día de hoy pues vamos a continuar con la parte de los métodos de evaluación. Vamos a hablar del último método. Recordemos que ya hemos venido hablando de los métodos de evaluación. Ya hablamos del método de evaluación de la VAN, el método de evaluación de la TIR, ya vimos cómo calcular la TIR. Y ahora pues vamos a hablar de otro método que tiene que ver con el método del costo anual uniforme equivalente. Normalmente este método, como su nombre lo dice, es un método solamente de análisis de costos, ¿ya? Costo anual uniforme equivalente. Lo que vamos a hacer es, si tenemos una serie de costos en un proyecto, cómo transformar estos costos a un costo anual, o sea, a una anualidad completamente, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver. Ahora, este método normalmente por sí solo pues no garantiza ninguna conveniencia, o sea, no es como la VAN. Nosotros decíamos en el valor actual neto, si la VAN era positivo, el proyecto se acepta; si la VAN es negativo, el proyecto se rechaza. O en la TIR, ¿verdad? Si la TIR era mayor que la tasa mínima atractiva de retorno, el proyecto se acepta, o si era menor, pues el proyecto se rechaza. En el caso del CAWE no hay un criterio, ¿verdad?, definido completamente. El CAWE lo único que me sirve es para comparar dos alternativas que normalmente estén dependiendo únicamente de costo, ¿verdad? Normalmente si tenemos solo alternativas de costo, entonces vamos a considerar en este caso ese tipo de alternativa. Entonces vamos a irnos a la presentación con la que estamos trabajando. Recordemos que estamos hablando, decíamos, de lo que eran los métodos de evaluación, en este caso de proyecto. Es la tercera unidad con la que venimos trabajando. Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar, decíamos, del costo anual uniforme equivalente. Y dentro de una empresa, normalmente nosotros vamos a encontrarnos con algún tipo de situación en el cual necesitamos tomar decisiones siempre, ver cuál es la mejor alternativa. Sin embargo, podemos tener que en esas alternativas no hay ningún tipo de ingreso, ¿verdad? O sea, no hay ingresos en este caso. Tal vez el único ingreso que puede haber es el valor de recuperación, en este caso del proyecto, que se hace al final, o valor de rescate, como decíamos, o valor de salvamento, o valor de recuperación. Normalmente en este tipo de proyectos solo vamos a tener costos, y únicamente con lo que nosotros pues vamos a tratar de tomar una decisión, ¿verdad? Vamos a tener que tomar una decisión basado en los costos del proyecto. Normalmente hay algunas características, por ejemplo, si necesitamos elegir entre varios equipos o maquinarias alternativas que forman parte de todo un proceso de producción o de servicio, pues a partir de esa alternativa vamos a calcular su costo anual uniforme equivalente,
y hacer una comparación. Como estamos hablando de costo, el criterio, desde ya lo voy a decir, va a ser simplemente que vamos a seleccionar aquella alternativa que tenga el menor costo anual uniforme equivalente. Recordemos porque estamos hablando de costo. A la empresa le interesa tener los menores costos por año. Entonces, si necesitamos elegir entre varios equipos, pues vamos a seleccionar aquella máquina, aquel equipo que tenga el menor costo anual uniforme equivalente. Otro elemento dice acá, decidir entre dos o más instalaciones alternativas, en donde, por supuesto, los únicos datos disponibles son inversiones, ¿verdad? Y costos de operación y mantenimiento. Está clarísimo ahí. Yo les decía que tal vez lo único que puede suceder en algunos casos es que tengamos cuando máximo un valor residual. Y ese valor residual, pues, una entrada, es un valor de rescate. Entonces, eso sí va a ser como un ingreso, pero por lo general queda, en este caso, al final. El CAUE, decimos que es otro método utilizado normalmente para comparación de alternativas de inversión, en el cual normalmente todos los ingresos y desembolsos, dice uniformes o irregulares, deben de convertirse en una cantidad anual uniforme equivalente, es decir, una cantidad al final del periodo que es la misma cada periodo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Normalmente vamos a tener comparaciones de alternativa en la cual la mayor parte de los flujos van a ser desembolsos. Vamos a tener por allá, puede ser, como decía, un ingreso. Estos flujos de desembolso pueden ser uniformes, o sea, pueden ser los mismos todos los años, o pueden ser irregulares cuando son diferentes cada año. O sea, tenemos un costo diferente cada año. Y entonces, si tenemos costos que son diferentes cada año o costos iguales, pues vamos a ver cómo transformar, incluyendo el valor de la inversión, cómo transformar todas esas cantidades en un costo anual, en una cantidad anual uniforme, o sea, en una anualidad. ¿Una anualidad de qué tipo? Una anualidad de tipo ordinaria, donde los costos van a quedar expresados al final de cada periodo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ir convirtiendo todo el flujo en una serie de costos que van a ser anuales uniformes. En este método decimos la mayoría de los datos son costos a los cuales se le asignará un signo positivo y un signo negativo a los ingresos. Recordemos acá que siempre por la regla que nosotros hemos tenido, todos los ingresos se consideran positivos y los costos negativos. Pero como la mayoría de estos datos son costos, entonces vamos a hacer que los costos sean positivos y que los ingresos sean negativos para no trabajar con signos negativos. Pues eso es nada más. O sea, no tener en el documento, no tener en este caso a la hora de hacer los cálculos un montón de signos negativos. Entonces, esa es una regla que vamos a utilizar para hacer el cálculo de los costos. Y recordemos que cuando vamos a hacer comparaciones entre diversas alternativas, lo que nosotros pues vamos a hacer por ahí es simplemente comparar, calcular el CAUE de cada alternativa y seleccionar aquella que tenga, decimos, el menor costo, ¿verdad? Por decir algo, esto que está aquí de último es la parte importante, ¿verdad? Seleccionar la alternativa que tenga el menor valor de CAUE, pues significará la alternativa de menor costo. Decíamos, la empresa le interesa eso. Al negocio le interesa tener los menores costos posibles dentro del proceso de producción. Entonces, con eso son los que nosotros pues vamos a ir trabajando, ¿verdad? Con ese tipo de costos hasta convertirlo en una anualidad. Una alternativa debe ser tener las siguientes estimaciones de flujos de efectivo. ¿Cuáles son los elementos esenciales en este caso? Así cuando hablábamos en el caso de la BAN, hablábamos de los ingresos, hablábamos de la inversión, etcétera. Entonces, en las alternativas de costo, normalmente hay tres elementos que son fundamentales siempre. El valor de la inversión, que sabemos que siempre la vamos a tener en este caso al final, ¿verdad? La inversión siempre va a estar al final, perdón, al inicio. La inversión es el costo inicial de todos los activos y servicios necesarios para empezar la alternativa. Entonces, toda esta inversión está al inicio. Vamos a ver cuánto vamos a invertir en una maquinaria, en un equipo, en una instalación física, etcétera. Entonces, vamos a ir invirtiendo. Vamos a ver cuál es la inversión en este caso inicial. Después tenemos el valor de salvamento, ya decíamos valor de recuperación, valor de rescate,
valor residual, como le queramos llamar, que es el valor estimado de los activos al final de la vida útil. Todos los activos que quedan al final de la vida útil de un proyecto o de una alternativa son entradas de dinero, porque son valores que tenemos, como su nombre lo dice, valores de recuperación, lo que estamos recuperando, lo que queda después de haberlo utilizado cierto periodo de tiempo. Y tenemos los costos anuales, la cantidad anual de costos exclusivos para la alternativa. Cada alternativa pues va a tener una cantidad de costos diferentes. Y a menudo dice se trata de un costo de operación anual. Bueno, algunas veces puede ser que este costo sea el mismo, como decíamos, todos los años. Podría ser, aunque no siempre. Ahí lo vamos a ver esto en la parte de los ejemplos, cómo vamos a hacer para establecer o ver en este caso el comportamiento de los costos. Entonces, dentro del costo anual uniforme, tenemos siempre una inversión, tenemos el valor de salvamento y tenemos en este caso el costo anual. Son los tres elementos esenciales dentro de las alternativas con las que vamos a trabajar. Por ejemplo, acá, en este flujo que miramos, aquí en este flujo de caja, nosotros tenemos en el periodo 0, tenemos el valor de la inversión, ¿verdad? Después tenemos en los periodos del 1 hasta el N una serie de costos, costo 1, costo 2, costo 3, hasta llegar al C sub N. Cada uno de esos costos son de manera irregular, no son iguales, entonces son diferentes en este caso, cada costo tiene un valor diferente. Y si miramos hacia arriba hay un valor de salvamento, ¿verdad? O un valor de rescate. Entonces, en este caso, recordemos, toda esta parte, inversiones y costos, lo vamos a considerar con signo positivo y el valor de salvamento lo vamos a considerar con signo negativo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Simplemente, lo que nosotros es agarrar todos estos datos de inversiones y costos con valor de salvamento y convertirlo en una anualidad. Entonces, desde el punto de vista lógico, no voy a ir haciendo uno por uno convirtiéndolo en una anualidad. Lo que normalmente se hace es de que con todo este flujo de costos, ¿verdad?, que tengo por acá, primero calculo un valor presente o un BPN, ya sabemos cómo calcular el BPN, calculo el BPN en este caso de todo esto y después lo convierto en una anualidad. Entonces, si nosotros miramos aquí el costo anual uniforme equivalente, dice que la inversión, que es lo que está en el año 0, más el costo 1 trasladado al año 0, ¿verdad? Es 1 entre 1 más i elevado a la 1. ¿Más quién? Más el costo 2, en este caso también trasladado a dónde? Llevado al año 0. Entonces, C sub 2 entre 1 más i al cuadrado. El del año 3, el costo 3, también hay que llevarlo a dónde? Llevarlo al año 0. Para llevarlo al año 0, entonces C sub 3 entre 1 más i elevado al cubo. Y así sucesivamente podemos ver, ¿verdad?, el costo expresado en el año n-1 entre 1 más i a la n-1 más el costo que está en este caso en el año n, que también hay que llevarlo al año 0, entre 1 más i elevado a la n, y a esto le vamos a restar, recordemos, le vamos a restar el valor de salvamento. Este valor de salvamento que lo vamos a considerar negativo, también lo vamos a trasladar hasta aquí, hasta el año 0. Entonces lo convertimos, al dividirlo entre 1 más i a la n, lo estamos convirtiendo en un presente. Entonces todos estos elementos que están en el paréntesis, en el primer paréntesis, normalmente es la conversión de la inversión, los costos y el valor del salvamento en un valor presente. Eso es lo que estamos haciendo, llevándolo al presente. Y cuando ya lo tenemos en el presente, o sea, cuando ya tenemos todos los datos aquí, ¿verdad?, en el año 0, ahora ese valor presente lo vamos a convertir en una anualidad ordinaria. Entonces recordemos que para convertirlo en una anualidad ordinaria, utilizamos la fórmula de anualidad. Y la anualidad era el valor presente, que es todo lo que tenemos dentro del primer paréntesis, multiplicado por i, por 1 más i a la n, entre 1 más i a la n menos 1. Recordemos esa condición. Este término de acá es el factor para convertir un valor presente, recordemos, para convertir un valor presente en una anualidad. O es lo mismo cuando utilizamos una tabla. A este factor de aquí podríamos decir que es el factor A dado P y por ciento N. También lo podríamos expresar, ¿verdad?
¿verdad? Por ahí, si lo podemos utilizar, pues lo utilizamos, si no, pues ponemos la fórmula. Pero al final, pues esto que está en el segundo paréntesis es simplemente la conversión de el valor presente en una anualidad. Por eso decimos que esto es A dado P y por ciento N. Esto que está en el segundo paréntesis, ¿verdad? Que es lo que tenemos por ahí. Entonces eso es cuando los flujos de costo, en este caso, son diferentes, ¿verdad? Son diferentes. Cada flujo de costo, en este caso, es diferente para poder, digamos, hacer el cálculo. Ahora, si consideramos que los CSUI son iguales, entonces decimos el flujo va a ser, vamos a tener, ¿verdad? Ahora los costos de cada año van a ser iguales, tendrían más o menos esta forma, y además el CAUE, ¿verdad? El CAUE lo vamos a calcular o lo podemos obtener de la siguiente manera. Recordemos acá tenemos la inversión en el año 0, pero ahora miramos que los costos anual, hay un costo anual cada año, desde el año 1 hasta el año N, que es igual. O sea, que esto que está aquí, en otras palabras, que representa una anualidad. Ya esto es una anualidad, ya es un costo anual. O sea, en el año 1, en el 2, en el 3, en el 4, hasta llegar al año N, normalmente el costo es el mismo, no como en el caso anterior que era diferente. Sin embargo, tenemos otra vez una inversión en el año 0 y tenemos que un valor de salvamento acá, en el año N. Entonces, cuando tenemos este tipo de flujo, se puede hacer de la misma manera que hicimos el anterior, pero como ya esto que está acá, este costo anual es una anualidad, esto ya no necesito convertirlo a anualidad. Lo único que voy a convertir a una anualidad es el valor de la inversión, convertirlo en una anualidad y convertir a anualidad también, ¿quién? El valor de salvamento, ¿verdad? Esto ya es una anualidad, ¿ya? Recordemos eso, esto ya va a ser una anualidad. Entonces, lo que voy a convertir a anualidad es la inversión y el valor de salvamento. Entonces, hay un método para esto, ¿verdad? Que es, en este caso, la condición para hacer el cálculo de, en este caso, el CAUE. Entonces, decimos el método que vamos a utilizar en el inciso A, el método del Fondo de Amortización de Salvamento, así se llama. Método del Fondo de Amortización de Salvamento. ¿En qué consiste este método? Lo que ya estaba diciendo anteriormente. La inversión la convierte en anualidad, el valor de salvamento lo convierte en anualidad y esto ya es una anualidad. Por eso tenemos aquí el CAUE. ¿Qué va a ser el CAUE? La inversión, que la tengo, que sería un valor presente, lo multiplico solo y lo convierto en una anualidad. Para convertirlo en una anualidad, entonces la inversión la multiplico por el factor A dado P, ¿verdad? Voy a calcular una anualidad a través de un valor presente. La tasa de interés que me dan para el proyecto y N, que es el periodo, ¿ya? Recordemos que esta inversión la voy a convertir en una anualidad para todo este periodo N, por eso que aquí el periodo es N, ¿verdad? Entonces, esta primera expresión que tengo aquí es la conversión de la inversión en una anualidad. ¿Qué voy a convertir a anualidad además de eso? El valor de salvamento. Entonces le pongo menos porque recordemos que decíamos que el valor de salvamento va a tener signo negativo. Entonces este valor de salvamento lo multiplico por ¿quién? Como esto es un valor futuro, ese valor futuro lo voy a convertir en una anualidad. Recordemos que esto es un futuro, está en el año N. Entonces ese valor de salvamento lo multiplico por ¿quién? Por un factor que se llama A dado F. Una anualidad a partir de un valor futuro con una tasa de interés y por ciento y N. Entonces, fijémonos bien, la inversión la convierto en una anualidad, el valor de salvamento lo convierto en una anualidad con esta expresión, y a eso después solo le agrego este costo, el costo anual. Esto ya no necesito convertirlo en anualidad, ¿por qué? Porque ya representa directamente una anualidad. Entonces, solo le sumo, ustedes pueden ver aquí, el valor de C. Entonces, el CAUE va a ser la inversión por A dado P y por ciento N, menos el valor de salvamento por A dado F y por ciento N, más el costo anual. Y de esa manera calculamos el CAUE de una alternativa de inversión.
¿verdad? Este es utilizando el método del fondo de amortización de salvamento. No quiere decir que sea la única manera de hacerlo, ¿verdad? Podríamos también hacerlo de cualquier otra manera. Pero bueno, vamos a ver, ese es el primer método, ¿verdad? Método del fondo de amortización de salvamento. La otra manera que nosotros tenemos siempre con el mismo flujo, ¿verdad? Siempre tenemos la inversión, tenemos el costo anual, tenemos el valor de salvamento y otra manera de hacerlo, ¿verdad? En este caso es llevándolo también todo a valor. Podría ser llevándolo todo a valor presente y después convirtiéndolo en una anualidad. Eso puede ser otra manera. Pero aquí tenemos algo que se llama igual el método del valor presente de salvamento. Fíjense bien, método del valor presente de salvamento. ¿Qué implica esto? Que lo que vamos a hacer es convertirlo todo ¿en qué? En un valor presente. Y después el presente lo vamos a transformar en una anualidad. ¿Qué es lo que voy a convertir a valor presente? Normalmente la inversión ya está en presente. El valor de salvamento está en futuro, entonces lo voy a llevar a presente, ¿ya? Y este costo anual no lo voy a llevar a presente para después volverlo a convertir en una anualidad. Este costo anual siempre es un costo anual, ya lo tengo como anualidad. No necesito hacerle ninguna transformación. Entonces, ¿qué voy a hacer el método de valor presente? La inversión la tengo aquí, que es un valor presente. Y lo único que voy a convertir en valor presente va a ser el valor de salvamento. Entonces, este valor de salvamento que está en el año N lo voy a llevar ¿hasta dónde? Hasta el año 0, ¿verdad? Lo voy a llevar hasta el año 0. Entonces, en ese caso, aquí me sucedió algo acá. Por favor, entonces voy a volver a accesar ahí. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Entonces, estábamos por aquí y decíamos entonces que el método del valor presente tengo la inversión que está aquí, ¿verdad? Este es el monto de la inversión. El valor de salvamento que lo tenemos por acá, ¿verdad? Este es mi valor de salvamento, lo voy a trasladar hasta el año 0. Entonces, valor de salvamento por P dado F, ¿verdad? Por P dado F, un presente a partir de un valor futuro por la tasa de interés menos N. Entonces, todo lo que está dentro de este paréntesis es un valor presente. Y eso lo voy a convertir en una anualidad. Entonces, para convertirlo en una anualidad, lo multiplico por A dado P. A dado P y por ciento N. ¿Ya? A dado P y por ciento N. Entonces, fijémonos bien. Y después le agrego nada más, ¿quién? El valor del costo. Recordemos que el costo ya es una anualidad. Entonces, repito de nuevo. La inversión la tengo en valor presente. El valor de salvamento lo llevo a valor presente hasta acá, ¿verdad? Entonces ese valor de salvamento es un valor futuro, por eso es que aquí lo multiplicamos por el factor, voy a calcular un presente dado un futuro con una tasa de interés y por ciento, un periodo N, y entonces todo esto ya lo tengo en presente. Lo que está dentro de este corchete de acá, perdón, dentro de este paréntesis de acá es un valor presente. Lo convierto en anualidad ¿cómo? Multiplicando por el factor A dado P. A dado P y por ciento N. Y le sumo siempre ¿quién? El costo anual. El costo anual, como ya es una anualidad, no necesito multiplicarlo por nada. Y eso se llama el método del valor presente de salvamento. Como quiera que haga o que resuelva en este caso el cálculo del CAUE, como quiera que lo haga, normalmente me va a dar la misma condición, me va a dar en este caso el mismo resultado. Ahora, recuerden que estas dos expresiones, tanto el método de cálculo, el método del fondo de amortización como el método del valor presente, normalmente se utilizan para cuando los costos de cada año son uniformes, ¿verdad? Cuando los costos no son uniformes, entonces ya miramos la fórmula anterior, ya miramos esa condición, cómo en este caso se va a realizar. Entonces miremos por acá. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo es el ejemplo número 1. El ejemplo número 1 lo tenemos en el documento de clase,
¿verdad? El documento de clase, que es el ejercicio número 31. Por eso le he puesto ahí el número, ¿verdad? Ejercicio número 31. Aquí está. El ejemplo número 1 es el 31 del documento de la guía de ejercicio, ¿ya? Del documento de la guía de ejercicio. Entonces dice acá, un hombre compra un auto por 30,000. Al final de cada uno de los 2 primeros años, gastó 2,800 en el mantenimiento de su auto. Los 2 primeros años, oiga bien, gastó 2,800. Al final del tercer año chocó el auto y la reparación junto con el mantenimiento de ese año fue de 5,000. O sea, choca, pero además le tiene que dar reparación y por tanto le cuesta en este caso 5,000. Este es para el año 3. Al final del cuarto año el mantenimiento le costó 3,500 y al final del quinto año le costó, en este caso, 4,000. O sea, cada año hay un costo diferente. En el año 1, 2,800, en el año 2 también es 2,800, en el año 3 es los 5,000, en el año 4 es 3,500, en el año 5, 4,000. Y además dice que tiene que invertir, en este caso, que tiene que invertir una cantidad de 30,000 al inicio del periodo, ¿ya? Tiene que invertir una cantidad de 30,000 al inicio del periodo. Entonces dice, si logra vender el auto al final, fíjese bien, del sexto año por 7,000, al final del sexto, ¿verdad? Por 7,000 determine el CAUE que tuvo este hombre por tener el auto. O sea, ¿cuánto fue el costo anual de tener, en este caso, el auto? ¿Ya? No me piden en este caso que evalúe si es conveniente, sino solo me piden el costo anual. Entonces vamos a hacer el cálculo del costo anual uniforme equivalente, ¿verdad? La TAMAR es del 14%, o sea, la tasa de interés con la que vamos a evaluar. Entonces, fíjense bien, cada año tiene un costo diferente. Hay una inversión, hay un valor de rescate, ¿verdad? Que va a estar en este caso, ¿a dónde? En el sexto año, que es 7,000, que es la venta que realiza, en este caso del auto, ¿verdad? Le costó 30 y lo vendió al final en 7, estableciendo una TAMAR del 14%. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo primero que hay que hacer es construir el flujo de caja para ver en este caso los costos que hay en cada año. Entonces vamos a verlo acá, ya en la presentación ya traigo integrado eso, cómo lo vamos a representar, ¿verdad? Cómo vamos a representar en este caso esa condición. Entonces miremos por acá, ¿verdad? Aquí lo tengo hecho ya a mano, ¿verdad? Entonces el ejercicio número 31. Entonces decíamos, hay una inversión en el primer año de 30,000, ¿verdad? Hay un costo en el año 1 y 2 de 2,800, en el año 3, 5,000, en el año 4 de 3,500, en el año 5 de 4,000 y hay un valor de salvamento de 7,000 en el año 6. La TAMAR es del 14%, ¿verdad? La TAMAR es del 14%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como los costos son diferentes, cada costo lo voy a llevar ¿a dónde? Al año 0. Voy a llevar cada costo al año 0 y después lo voy a convertir en una anualidad. Entonces hicimos el CAUE que los 30,000 que ya están en el año 0, más los 2,800 entre 1.14, recordemos que es 1 más la tasa, y la tasa en este caso es 0.14. Entonces 1 más la tasa, más otros 2,800, ¿verdad? Entre 1.14 al cuadrado, ¿verdad? 1.14 al cuadrado, más 5,000 entre 1.14 al cubo, más en este caso 3,500 entre 1.14 elevado a la cuarta, más 4,000 entre 1.14 a la quinta, menos el valor de salvamento 7,000, ¿verdad? Menos 7,000 entre 1.14 elevado a la sexta. Si ustedes se fijan, cada flujo, cada uno de ellos lo llevo ¿a dónde? Al año 0. Entonces aquí tengo un corchete y después eso lo multiplico por esto. Recordemos que esto que está acá, ¿verdad? Es simplemente la expresión que me va a servir para convertir un valor, en este caso, presente en un valor futuro. Recordemos que esto había una fórmula, en la fórmula que presentamos anteriormente decía la i por 1 más i elevado a la n entre 1 más i elevado, en este caso a la n, menos 1. O era el factor, recordemos, decíamos a dado p. Si nosotros buscamos este factor en la tabla, a dado p, y por ciento n, o sea, ha dado P 6 años, ¿verdad? Perdón, 14% con 6 años.
Entonces, todo esto que está dentro de corchete, todo esto que está dentro de corchete nos da 38.946.16 ya efectuado. Ustedes lo pueden en este caso comprobar, ¿verdad? En este caso 30.000 más ese valor, hasta ahí. Y después eso lo multiplicamos por esto que está dentro de paréntesis, .25716, y me da un valor de 10.015.39. Ese sería el CAUE, en este caso, del señor que tiene en este caso el auto. O sea, el costo de tener el auto es de 10.015.39 cada año, ¿verdad? Entonces, de esa manera se puede, en este caso, obtener el valor del CAUE. Entonces, vamos a ir viendo por acá. Ya me queda un minuto en este caso para que finalice la sesión, ¿verdad? Este ejercicio también lo voy a volver en la parte que sigue, lo vamos a volver otra vez a dar una explicada rápida y lo vamos a hacer con Excel para que miremos con Excel cómo lo podemos en este caso hacer también, ¿verdad? Entonces, a través del Excel, pues vamos a lo vamos a ir haciendo y nos auxiliamos en este caso de esa herramienta, pues para no estarlo haciendo siempre de manera manual. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en este caso el ejercicio utilizando el valor de la condición de X, ¿verdad? Entonces, vamos a cerrar la sesión y vamos a continuar nuevamente, ¿verdad? Porque ya se está acabando el tiempo, ¿verdad? Entonces, finalizamos acá ahorita y volvemos a continuar. Digamos, vamos a dar 5 minutos para habilitar y que todos se contacten, vayan a beber agua, etcétera, lo que sea, unos 5 minutitos